¿Te plantarías ante un rey que exige adoración? Sadrac, Mesac y Abednego lo hicieron. Nabucodonosor, rey de Babilonia, ordenó que todos adoraran una estatua de oro. Quien se negara sería arrojado a un horno ardiente. Estos 3 jóvenes hebreos se negaron, desafiando al poder absoluto con una fe que no conocía miedo. El rey, furioso, ordenó calentar el horno 7 veces más de lo normal. Los soldados que los arrojaron murieron por el calor. Pero dentro del fuego, algo increíble ocurrió. Los 3 caminaban ilesos y una cuarta figura, como un ser divino, apareció con ellos. El fuego no los tocó, ni una quemadura. Nabucodonosor quedó atónito. Se acercó al horno y gritó para que salieran. Cuando lo hicieron, ni su ropa olía a humo. El rey, que antes exigía adoración, ahora alababa al Dios de estos 3 hombres. Su fe no solo los salvó, sino que transformó el corazón del hombre más poderoso del imperio. Esta historia no trata solo de milagros, sino de convicción. Sadrac, Mesac y Abednego no sabían si serían salvados, pero decidieron ser fieles, pase lo que pase. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fe no depende del resultado, sino de la decisión de mantenerse firme, incluso cuando todo arde a tu alrededor. En 2 Reyes 13:21 se narra un suceso sorprendente. Unos hombres estaban enterrando a un difunto cuando, al ver una banda de saqueadores, arrojaron el cuerpo a la tumba del profeta Eliseo. Al tocar los huesos del profeta, el muerto revivió y se puso de pie. Milagro o símbolo de algo más profundo. Eliseo fue un profeta poderoso, sucesor de Elías, conocido por realizar milagros en vida. Pero este evento ocurre después de su muerte, lo que lo hace aún más impactante. Sus huesos, sin vida, aún contenían el poder de Dios. ¿Qué nos dice esto sobre la permanencia del poder divino más allá de la muerte? Este relato no es una simple anécdota. En el contexto bíblico, representa cómo la vida puede surgir incluso de lo que parece muerto. También refuerza la autoridad espiritual de Eliseo, mostrando que su conexión con lo divino no terminó con su último aliento. Es una historia de esperanza y poder eterno. Aunque no es tan conocida como la resurrección de Lázaro, esta historia tiene un impacto profundo. Nos recuerda que lo sagrado no se limita al tiempo ni al cuerpo. Incluso los restos de un profeta pueden ser vehículo de lo divino. Un milagro olvidado que merece ser recordado y reflexionado. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un antiguo profeta pudo anticipar la venida de un Salvador? Isaías, considerado uno de los grandes visionarios en la tradición hebrea, describió con detalle una figura mesiánica que transformaría la historia. Sus palabras siguen sorprendiendo, mostrando un mensaje de esperanza y renovación universal. Descubramos juntos su legado. Isaías habló de un niño que encarnaría atributos divinos, anunciando una paz duradera. Sus textos describen la luz que guiaría a los pueblos, reforzando la idea de un líder cercano, capaz de asumir los sufrimientos humanos para traer reconciliación. Su mensaje conecta profundamente con la fe, la confianza y la promesa de un nuevo amanecer. En sus visiones, Isaías describió a un siervo que sería humilde y rechazado, pero a la vez exaltado. Este siervo cargaría con dolores que no le pertenecían, marcando una potente señal de redención colectiva. La figura mesiánica resplandece como una promesa de alivio, una fuente inagotable de consuelo para quienes buscan esperanza. La visión de Isaías no quedó atada a un contexto histórico, sino que trascendió generaciones. Para muchos encaja con la llegada de Jesús, mientras que otros la interpretan como un mensaje universal de reconciliación. Sus palabras siguen resonando en oraciones, cantos y reflexiones, recordándonos la fuerza transformadora de la fe y la promesa de un futuro mejor. ¿Sabías que hubo un rey tan orgulloso que terminó viviendo como una bestia? Conoce la historia de Nabucodonosor, soberano de la antigua Babilonia, cuyo inmenso poder chocó con una lección divina memorable. Sumérgete en este intenso relato de soberbia y humillación, donde la cordura se pierde y el orgullo deja una marca imborrable. En la cumbre de su reinado, Nabucodonosor edificó jardines suspendidos y murallas imponentes. Sin embargo, su arrogancia creció al ritmo de sus conquistas. Ante tanta vanidad, una profecía advirtió que su mente se desvanecería y su apariencia se transformaría. Lo que parecía un rumor imposible, pronto se convirtió en una realidad desconcertante. Un día su juicio se fracturó por completo. Perdió la razón y vivió entre los campos, lejos del palacio que antes dominaba. Sus uñas crecieron como garras y su cabello se asemejó al plumaje de un águila.
Para muchos era la prueba clara de que ninguna grandeza perdura sin humildad verdadera. Tras 7 años de desconcierto, Nabucodonosor recobró la razón y reconoció que su poder provenía de algo superior. Aquel antiguo tirano experimentó la humillación más grande para comprender su fragilidad. Su historia recuerda que incluso el más alto trono puede caer en cenizas cuando las raíces de la soberbia superan todo límite. ¿Sabías que unos rollos encontrados en cuevas del desierto cambiaron la forma en que los protestantes leen la Biblia? Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, contienen textos milenarios que incluyen fragmentos del Antiguo Testamento. Su hallazgo desafió ideas establecidas sobre la transmisión del texto bíblico y abrió nuevas puertas a la crítica textual protestante. Antes de los manuscritos, los protestantes confiaban principalmente en el texto masorético del siglo X. Pero los rollos revelaron versiones más antiguas y variantes significativas. Esto impulsó a los estudiosos protestantes a reevaluar la fidelidad de las traducciones bíblicas y a considerar que la Biblia, tal como la conocemos, tiene una historia textual más compleja de lo que se pensaba. Los manuscritos también mostraron que algunas prácticas y creencias judías del Segundo Templo eran más diversas de lo que se creía. Esto llevó a teólogos protestantes a reconsiderar el contexto histórico de Jesús y los primeros cristianos, enriqueciendo la exégesis bíblica con una comprensión más matizada del judaísmo del siglo I. Finalmente, los manuscritos del Mar Muerto reforzaron la importancia de la crítica textual en la teología protestante. Al mostrar cómo los textos bíblicos evolucionaron, animaron a los estudiosos a buscar la intención original de los autores. Hoy, su legado sigue vivo en seminarios y traducciones modernas que reflejan una Biblia más fiel a sus raíces antiguas. ¿Te has preguntado qué significan las bestias y las imágenes misteriosas del libro de Apocalipsis? Este texto enigmático ha inspirado interpretaciones sobre el fin de los tiempos y la lucha entre el bien y el mal. Hoy, exploraremos sus pasajes más cautivadores y descubriremos cómo revelar un mensaje esperanzador en medio de visiones aterradoras. La primera bestia, a menudo interpretada como un poder terrenal, surge del mar con cuernos y cabezas llenas de simbología. Algunos la identifican con imperios tiránicos, mientras otros la asocian con fuerzas políticas opresivas. Sin embargo, el objetivo principal es entender su influencia espiritual y descubrir cómo la fe puede sortear cualquier desafío. La segunda bestia, mencionada como el falso profeta, obra milagros aparentes que confunden a muchos. Se la asocia con engaños ideológicos o religiosos que distorsionan la verdad. El texto busca recordarnos la importancia del discernimiento. No todo lo que deslumbra proviene de una fuente genuina, y la prudencia es clave para navegar estas señales. Al contemplar estas visiones, Apocalipsis revela un mensaje de esperanza central. La lucha contra las bestias refleja la perseverancia de los fieles ante dificultades extremas. Más allá de símbolos y códigos, encontramos un llamado a mantener la confianza y la integridad cuando todo parece incierto. Este libro, en definitiva, alienta a enfrentar obstáculos con fortaleza. ¿Te imaginas presenciar un momento tan impresionante que redefine por completo tu idea de lo divino? Así ocurrió cuando Jesús llevó a algunos de sus discípulos a lo alto de un monte. De repente, su apariencia cambió y, ante los ojos atónitos de Pedro, Santiago y Juan, su rostro resplandeció con luz cegadora. La transformación no se detuvo ahí. De la nada aparecieron Moisés y Elías, grandes figuras de la historia sagrada. Ambos, representantes de la ley y los profetas, conversaban con Jesús como si compartieran un secreto ancestral. Aquella visión deslumbrante parecía unir pasado y presente de una forma que ningún espectador olvidaría jamás. Ante esta majestuosidad, Pedro se dejó llevar por el entusiasmo y sugirió erigir 3 tiendas para honrar a Jesús, Moisés y Elías. Su propuesta mostraba devoción, pero también un deseo de aferrarse a lo sobrenatural. Sin embargo, una repentina nube luminosa envolvió el lugar y la voz del Padre habló, aclarando el propósito divino. La voz proclamó la identidad de Jesús como Hijo amado, pidiendo a todos que lo escucharan. Cuando la nube se desvaneció, únicamente Jesús permanecía ante ellos, devolviéndolos a la realidad. Sin embargo, aquella experiencia transformadora marcó sus corazones. Comprendieron que la gloria divina era más que un instante brillante, era un llamado profundo a la fe. ¿Sabías que el Evangelio de Marcos tiene más de un final? El manuscrito más antiguo termina abruptamente en el versículo 16:8, con las mujeres huyendo del sepulcro. Pero otros manuscritos incluyen un final largo, con apariciones de Jesús resucitado.
Esta diferencia ha desconcertado a estudiosos durante siglos. ¿Cuál es el verdadero final de Marcos? El llamado final largo de Marcos, versículos 9-20, incluye milagros, apariciones y la ascensión de Jesús. Pero muchos expertos creen que fue añadido más tarde. ¿Por qué? Porque el estilo y vocabulario cambian drásticamente, y los manuscritos más antiguos no lo incluyen. ¿Intentó alguien completar un final que parecía incompleto? Algunos manuscritos incluso tienen un final corto alternativo, que no aparece en la mayoría de las Biblias modernas. Este final dice que los discípulos difundieron el mensaje eterno de salvación. ¿Por qué tantas versiones? Probablemente porque los primeros cristianos no estaban satisfechos con un final abrupto y buscaron completarlo. Hoy, la mayoría de las Biblias incluyen el final largo con una nota explicativa. Pero el debate sigue. ¿Debemos aceptar un final añadido siglos después? ¿O respetar el silencio dramático del versículo 16.8? Este dilema no solo es textual, sino teológico. ¿Qué dice más sobre la fe? ¿Un final abierto o uno milagroso? ¿Te has preguntado qué nos empuja a actuar con generosidad cuando menos se espera? La parábola del buen samaritano es un referente de esa respuesta. Un viajero herido, ignorado por quienes debían socorrerlo, finalmente es auxiliado por un extraño. Este relato va más allá de la religión. Muestra un mensaje universal de empatía. Algunos pasan de largo, tal vez por temor o indiferencia, mientras el infortunado sufre sin esperanza. Surge entonces la figura inesperada, el buen samaritano, alguien culturalmente distinto que rompe barreras y ofrece ayuda sincera. Este acto sobresale por su valentía y compasión, recordándonos que la solidaridad puede surgir de quien menos imaginamos. La clave de esta parábola radica en la iniciativa individual. No se precisan grandes recursos ni reconocimiento. Un gesto compasivo transforma la realidad de quien está sufriendo. Esa capacidad de empatizar y actuar define la humanidad. En un mundo lleno de prisas, detenerse y brindar apoyo demuestra que la bondad no entiende de fronteras. La enseñanza del buen samaritano nos reta a reflexionar sobre nuestra responsabilidad hacia los demás, sin mirar su origen o diferencias. Cada acción de generosidad que ofrezcamos tiene el poder de inspirar cambios profundos en quienes nos rodean. Actuar con compasión no es una opción secundaria, sino la esencia de una convivencia más humana. ¿Sabías que hubo una reina en Judá que tomó el trono por la fuerza? Atalía, madre del rey Ocosías, aprovechó su muerte para eliminar a toda la familia real. Su objetivo, gobernar sola. Fue la única mujer que reinó en Judá, y lo hizo tras una masacre que marcó la historia bíblica. Tras la muerte de su hijo Ocosías, Atalía ordenó asesinar a todos los herederos legítimos. Su plan, borrar cualquier amenaza al trono. Pero una mujer, Josaba, salvó al pequeño Joás, escondiéndolo en el templo durante 6 años. Mientras tanto, Atalía gobernaba con puño de hierro, sin saber que un heredero vivía oculto. Durante 6 años, Atalía gobernó sin oposición, creyendo que había eliminado a todos los descendientes reales. Pero el sacerdote Joyadá, aliado con Josaba, preparaba en secreto el regreso del legítimo rey. El templo se convirtió en refugio y centro de conspiración. La tensión crecía mientras el pueblo comenzaba a murmurar contra la reina.